7 de julio de 1980. Radio Panamericana hace conocer a las 10 de la mañana que hay un levantamiento en Trinidad. Se trata simplemente de un elemento distractivo. La respuesta popular es que el CONADE, Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, se reúna en la sede de la Central Obrera Boliviana. Es precisamente lo que los golpistas esperan, tener a los líderes sindicales reunidos en un solo lugar. La reunión del CONADE se produce con la presencia de destacados líderes como Juan Lechín, Simón Reyes, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Ey Franco y otras importantes personalidades. Por cuanto el asalto se da con descargas permanentes y sostenidas y sin que por un espacio de unos 30 minutos quizás dejen de disparar. Esto crea lógicamente una situación de inmovilidad, de parálisis y de muy pocas posibilidades de acciones, reflejos para tomar una y otra iniciativa. En un cuarto estamos creo que 3, 4, 5 minutos, un pastor de la iglesia metodista dice algunas palabras que son respondidas de mala manera. Al bajar creo el primer escalón y estar ya ingresando al segundo escalón, escucho y en este momento tengo muy fielmente en mente el rostro, la vestimenta de una de las personas que identifica a Marcelo. Dice, ahí está Quiroga Santa Cruz. Entonces inmediatamente él es separado, pero fue instantáneo, fue cosa de segundos cuando se lo aparta a Marcelo de las filas, que otra persona que está con la metralleta en la mano, que en este momento también lo tengo bastante identificado en la mente, en el que hizo una dispara inmediato, de inmediato, fue una ráfaga. Recuerdo y veo deshilacharse el saco, la vestimenta de Marcelo con el impacto ese, nada más, no recuerdo sangre, no recuerdo incluso haberlo visto ya caer exactamente. Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Este fue sin duda uno de los más grandes pecados que cometió la dictadura que nacía. El asesinato de Quiroga Santa Cruz fue el cegar una de las vidas más brillantes de Bolivia. Junto a él cayeron otros destacados dirigentes políticos y sindicales, como Carlos Flores y Gualberto Vega. La Central Obrera Boliviana quedó con el testimonio de la sangre impresa en paredes y gradas. Ese edificio fue destruido pocos días después. El protagonista, Luis Arce Gómez, no se quería dejar recuerdo alguno de esa aciaga jornada. Los dirigentes políticos reunidos en el CONADE fueron trasladados al Estado Mayor y allí fueron presos y torturados durante días, no solamente por esbirros bolivianos, sino también por agentes paramilitares argentinos como contribución de la dictadura de Rafael Videla y el famoso, tristemente famoso, proceso argentino. En cuclillas, vista al piso, nosotros teníamos que marchar y llegamos a las caballerizas y ahí nos ordenaron tendernos de bruces y ahí donde se procedió en muchos casos a torturarnos, y es el caso que a mí me ubicaron ya seguramente que sería a medianoche del día 18, y donde estando así de bruces se hace. Simultáneamente se producía un drama similar en el Palacio de Gobierno. La presidenta había convocado de emergencia al Gabinete Nacional, que reunido allí fue sorprendido igual que los dirigentes de la COP. Eran los días en que ambulancias recién llegadas para la Caja Nacional de Seguridad Social se convirtieron paradójicamente en máquinas de terror. Allí se transportaba por las calles de la sede de gobierno a paramilitares encargados de desbaratar la democracia y asesinar a líderes prominentes. Esos mismos paramilitares asaltaron el Palacio de Gobierno, irrumpieron en el Salón de Gabinete y sacaron a empellones y patadas a los ministros de Estado. Muchos de ellos fueron hechos prisioneros por varios días, entre ellos Óscar Peña Franco. La presidenta, mientras tanto, acompañada del ministro de Relaciones Exteriores, fue trasladada a la Casa Presidencial. Con la fuerza de los tanques y la prepotencia del poder armado,
Los militares le presentaron un documento redactado por ellos para obligarla a renunciar a la presidencia. Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron, me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí con lágrimas y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado. La leí. Como nunca había ocurrido en el pasado, los golpistas no juraron en el Palacio de Gobierno. Atrincherados en el gran cuartel de Miraflores, en traje de faena, juraron a la presidencia ante nadie. Presidía la Junta Militar el general Luis García Mesa Tejada, acompañado del general de aviación Waldo Bernal Pereira y del almirante Ramiro Terrazas. Los acompañaban como ministros de Estado Javier Cerruto Calderón, Luis Arce Gómez, Armando Reyes Villa, Óscar Larraín Frontanilla, José Sánchez Calderón, Ariel Coca Aguirre, Mario Guzmán Moreno, Augusto Calderón Miranda, Avelino Rivero Parada, Carlos Morales Núñez del Prado, Julio Molina Suárez, Líder Sosa Salazar, René Guzmán Fortún, Arturo Beizaga Barrón, Fernando Palacios, Francisco María Casalas, Mario Escobar y Guerra, y finalmente, también como ministro, Waldo Bernal Pereira. Los medios de comunicación habían sido convenientemente acallados, pero algunos fueron perseguidos con particular saña. Es el caso de una emisora y un periódico. Radio Fides fue totalmente destruida. Cuando por esta puerta entran un grupo de 3 paramilitares a las 12:35 del día disparando al aire. 17 personas fuimos colocadas así, más o menos. Éramos 9 mujeres, 8 hombres, todos trabajadores de la radio, mientras disparaban en el interior de la radio con ametrallada, con fusil automático, y lanzaron una granada de discoteca que estaba en la parte superior interna, no en la parte que daba. Un argumento fútil sirvió como excusa para la intervención violenta en la redacción del matutino católico Presencia. El directorio estaba realizando una sesión, nos pusieron a todos contra la pared, luego un señor muy bien vestido, de mediana estatura, más bien bajo, dijo: a estos sáquenlos a golpes o a patadas. Y todos fuimos sacados a golpes. A mí mismo me dieron eso que en la jerga del servicio militar se llama un cogotazo, que hizo volar mis anteojos. Otros de los redactores fueron más duramente golpeados. Monseñor Quirós también lo fue, y algún alto miembro de la jerarquía boliviana también, lo mismo que las personas del directorio de la empresa. La situación en las ciudades estaba controlada por la vía de la censura absoluta de todo tipo de libertad de expresión. Pero se produce en las minas un fenómeno importantísimo. Por la vía de las radios mineras, un medio de comunicación alternativa verdaderamente heroico en esta y otras oportunidades, se organiza una resistencia combinada entre campesinos y mineros. Hasta bien avanzado el mes de agosto, el ejército no puede controlar los centros mineros, al punto que tiene que enviar tanques e incluso aviones para derrotar la heroica resistencia de los trabajadores. El combate duró 5 horas, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los trabajadores, luego de agotar sus fuerzas, ya no encontraron piedras, ya no teníamos dinamitas, porque el bombardeo de los morteros, de los tanques, fue tremendo. Formaba parte como estrategia de una huelga general a nivel nacional, que había sido decretada en el poco tiempo que en la clandestinidad tuvieron los dirigentes para establecer la medida. La detención de Juan Lechín tuvo un carácter especial.
El coronel Arce Gómez decidió presionar al líder sindical para obligarlo a levantar la huelga. Una dramática conversación que fue transmitida por la televisión nacional mostraba al ministro del Interior con el líder obrero visiblemente demacrado, a quien después se supo le habían amenazado con la propia vida de su hijo, diciendo que la huelga tenía que levantarse. ¿Quién nos recuerda de esos días aciagos el famoso toque de queda? A las 9 de la noche no podía circular un alma en las principales ciudades del país. Centenares de personas eran arrestadas y trasladadas o al estadio o a algunos lugares de reclusión donde tenían que pasar la noche. Otras tuvieron menor suerte y fueron directamente baleadas sin previa pregunta. El general Luis García Meza estaba soberbio en ese tiempo. Se permitió decir que el sistema que él había implantado iba a durar por lo menos 20 años. Y por supuesto, su émulo más próximo al que mencionó era el dictador chileno, Augusto Pinochet. Al punto que vimos a altos oficiales del ejército vestidos copiando el uniforme militar de Chile. Pero el otro nombre que causaba temor en Bolivia era Luis Arce Gómez. El ministro del Interior era el encargado de la tarea sucia, o por lo menos de la más sucia del gobierno. De que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Quiero dejar bien establecido de que yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley, después de haber sido estudiado, analizado, el presidente de la República ya en estos momentos lo tiene en su escritorio para la firma. Pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo sindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Como dicen los periódicos, hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia. Con esta gente vamos a sacarla del país, los vamos a mandar al exilio, otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar, y otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para que se integren al país. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. El coronel Arce Gómez no bromeaba. El 15 de enero de 1981 se produjo uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia reciente de Bolivia. Un grupo de dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria se reunía clandestinamente en la calle Harrington para analizar las medidas económicas de ajuste que el gobierno había hecho conocer en esos días. La respuesta fue una masacre. En ese momento, 2 paramilitares se entran al dormitorio en que yo estaba y cierran la puerta. Y uno de ellos le dice, no pueden hacer esto. Y el otro le responde, déjalos, ese es su oficio. Inmediatamente pues hay el ametrallamiento, ¿no? Es decir, fuerte, ¿no? Terrible hacia los compañeros. Es decir, fueron tan fuertes y se vieron los disparos que el piso se movía y entra un olor muy fuerte. De tal manera que yo me tengo que tapar la nariz para no sentir los efectos, y yo logro escuchar pues algunos quejidos, ¿no? Y en ese momento logro ver, ¿no? Cuando se abre la puerta al compañero Artemio Camaño, ¿no? Es decir, lo veo cuando se estaba muriendo, se le expulsaba saliva por la boca, ¿no? Y inmediatamente después, pues, minutos, ¿no? Pueden ser fracciones de segundos, quedó totalmente
azotea y ametrallado inmediatamente. Y uno de ellos, este perro todavía está caliente.